Pues. En el tenor de las preguntas podrás ver por dónde andamos, Enrique. Adelante. Si quieres comenzar, Enrique. Bueno, nunca pude quitar una estampita que tengo atrás de mí, toda amarilla. Ah, lo de Netzahualcóyotl. Adelante. Y no la pude quitar, no sé cómo apareció. Pero bueno, hijo, hay preguntas de todos sabores, colores, olores y demás. Quiero comenzar por una categoría que ha sido muy engañosa, la categoría de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo siempre vale la pena preguntarnos de qué hablamos, porque pareciera ser que es muy seductora la idea de suponer que el desarrollo es siempre lineal, ascendente y en beneficio, es decir, es un buen desarrollo. Prendan cámara, por favor. Pensar que el desarrollo es para bien, voy a utilizar dos ejemplos. Uno es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene un origen, un desarrollo, y que si no se controla, tiene un fin, como todo. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Las enfermedades que hasta ahora desconocidas han derivado del COVID-19, lo mismo que la pandemia y la epidemia de COVID-19, están en desarrollo. Es decir, la noción de desarrollo no siempre es en sentido positivo, también es en sentido negativo. El desarrollo de una enfermedad, el desarrollo de una patología, el desarrollo de un trastorno psicopatológico, desarrollo de la esquizofrenia, la psicosis, etcétera, implica que no nos engañemos con el término desarrollo, porque no siempre es para bien. Un principio en la psicopatología y en la psicología clínica o en la neuropsicología o en lo que quieran, es diferenciar en patología la noción de desarrollo de la noción de estado. ¿Por qué? Si yo veo que un paciente tiene un síntoma estable y permanece el síntoma, supongo que no es un tumor. Pero si observo que de pronto tiene dolor de cabeza, después empieza a delirar, después convulsiona, es decir, van cambiando los síntomas, pienso en un proceso evolutivo, probablemente un tumor cerebral, un quiste, qué sé yo. La idea de desarrollo entonces no siempre es para bien. A nosotros nos resulta fenomenológicamente obvio suponer que como ustedes, ahorita veo pura mujer, hace rato vi un varón por ahí anotado, además de Rubén. Ajá. Son puras mujeres. Tengo la impresión de que todas las mujeres tienen entre 20 años más o menos, exceptando Erika que tiene 19. Digo más o menos 2. Ah, también tienes 19. Jimena Zurita. Por eso 20 más o menos 2. 18 a 22. Hace 18 años no pensaban todas las cochinadas que hoy piensan. No imaginaban todo lo que hoy imaginan. No pensaban, no hablaban, no soñaban, no fantaseaban, no deliraban, no enloquecían, no nada de lo que hoy ves.
Una pregunta que se hicieron muchos es de dónde carajo salió esa capacidad que tienen ahora de pensar, imaginar, fantasear, recordar. Es muy improbable que si les pregunto a todas las personas que están ahí a la vista, si se acuerdan del primer mes de vida, es muy probable que digan que no. Independientemente de lo que haya dicho algún psicoanalista, que es por el trauma del nacimiento, que es por lo que gusten, en el fondo es muy improbable que haya recuerdos tan primitivos. La memoria entonces tiene sus límites. Hubo un tiempo en el cual no podían caminar de manera independiente y entonces necesitaban asistencia o apoyo de algún adulto o experto, mamá, papá, hermano, tía, abuela, quien fuere. Es decir, parece ser que hay una distancia entre el no poder hacer y el sí poder hacer. Y la distancia que separa el no poder hacer del sí poder hacer es una distancia que se encuentra mediada por otro ser que no son ustedes, el otro, su mamá, su papá, su abuela, tía, etcétera. Ahora, ustedes pueden hacer por sí mismas muchas cosas que antes no podían hacer. Exceptuando cuando su papá les dice, mientras vivas en esta casa mando yo, por lo tanto las reglas las pongo yo y te amuelas. Ya cuando trabajes o te cases o vivas sola y te mantengas, ya harás lo que se te hinche, lo que se te hinche, pero mientras las reglas las pongo yo. Principio de autoridad. Pero es otro tipo de mecanismo de control del comportamiento. Esta idea implica que hay un desarrollo desde el momento en que nacieron hasta ahora. Antes de nacer, por lo menos el último trimestre antes de que nacieran, si es que todas las que están aquí nacieron de 9 meses de gestación, que ninguna sea prematura, vamos. Los últimos 3 meses también son parte de su desarrollo, aunque no lo crean. Pero a ese desarrollo le vamos a llamar prenatal, antes del nacimiento. No importa si nacieron por cesárea, no importa si nacieron en hospital, yo creo que todas nacieron en hospital. No importa si nacieron de cabeza, de frente o podálicamente hablando, de pies. No importa si nacieron con el cordón umbilical al cuello, si se asfixiaron al nacer. Todo lo que suceda antes del nacimiento se llamará prenatal. Y algunos embriólogos lo dividen en 3 etapas. La etapa 1, la 2 y la 3. La 1 es de 0 a 3 meses, que implica el proceso de gestación y el desarrollo del embrión. De 3 a 6 aparece el feto y de 6 a 9 ya una vida de maduración neurológica. A partir del nacimiento son separadas del ambiente, le voy a llamar técnicamente macroambiente, el ambiente materno. ¿Sí? Vivían en un microambiente que tiene 3 características. Es oscuro. Por lo tanto, todo niño al nacer nace ciego. No ve. Porque en el útero no hay estimulación visual. Pero sí hay estimulación auditiva. Por lo tanto, en útero un bebé escucha todos los sonidos internos de su madre. Todos sin excepción. Y algunos sonidos externos que desde el exterior estimulan el ambiente materno o macroambiente. Enrique, perdón que te interrumpa. Una pregunta. Si pudiéramos entrar en la mente de un bebé de 7 meses, ¿qué veríamos? Déjame acabo nada más tantito acá y Adelante. el,
La otra estimulación, la mamá se mueve. Por lo tanto, el niño se mueve. La temperatura es constante. Las dos estimulaciones que recibe el niño son de movimiento y auditivas. Esto hace suponer que al nacer un bebé, las vías anteriores al tálamo se conocen como pretalámicas, están más desarrolladas la auditiva y la sensorio postural kinestésica o somatosensorial, dijéramos, que la visual. A partir del nacimiento, la estimulación visual empieza a ganar a la auditiva y a la somatosensorial. Por ende, las vías posteriores al tálamo, el tálamo es una estructura que está entre la corteza cerebral y el tallo cerebral, y las vías que suben pasan por el tálamo y las que bajan pasan por el tálamo. El tálamo es algo así como la puerta de entrada y de salida. Todo lo que entra pasa por el tálamo y todo lo que sale, sale por el tálamo. Todas las vías que descienden de la corteza pasan por el tálamo y del tálamo se van a la médula espinal, etcétera, donde vayan. Y a la inversa pasan por el tálamo y se irradian a la corteza cerebral. Por eso es que las anteriores al tálamo, por anterior se entiende lo que está de la periferia al tálamo y la posterior del tálamo a la corteza cerebral. Las vías anteriores del tálamo, al nacer, están más desarrolladas, la auditiva y la somatosensorial, que la visual. A partir del nacimiento, la visual empieza a ganar el terreno y el niño se orienta visualmente. Todo lo que supongan anterior al nacimiento no queda en sistema de memoria alguna, a pesar de lo que digan los psicoanalistas. Lo que sí me parece importante, digamos, toda la estructura talámica que se encuentra aquí entre lo punteado, todo pasa hacia arriba, se irradia y todo baja y se irradia hacia abajo. Todo lo que va de abajo arriba será pretalámico y todo lo que va de postalámico. Por eso es que las vías pretalámicas, auditiva y somatosensorial, están más desarrolladas, no las postalámicas. Mientras que a partir del nacimiento, las postalámicas y la pretalámica visual empiezan a ganar. A partir del nacimiento, todo el sistema de orientación es fragmentado en sentido visual. Probablemente lo primero que reconoce y se ha estudiado son los rostros, y particularmente el rostro de la madre. Si el padre fuese barbado y viese un perro peludo, el bebé es capaz de decirle al papá guau y al perro decirle papá. Pero a la mamá nunca la confunde, porque sabe a qué huele hasta por dentro desde antes de nacer. Para los teóricos del desarrollo, por desarrollo entiendo todo el conjunto de cambios que se produzcan, para bien o para mal, no importa, ¿sí? A partir de un momento arbitrario, a partir de la gestación, hasta el nacimiento le voy a llamar el periodo prenatal, y a partir del nacimiento el periodo postnatal. Por lo tanto, yo puedo hacer una primera escisión del desarrollo en dos periodos o etapas, la etapa prenatal y la postnatal. A su vez, cada etapa la puedo subdividir arbitrariamente en otras subetapas. El periodo embrional de 0 a 3 meses, el periodo embriofetal de 3 a 6 meses y el periodo fetal de 6 a 9 meses. A partir del nacimiento todo se vuelve, dijera Juan Manuel Serrat en la canción, todo es confuso menos tu vientre, menos tu vientre. ¿Por qué? Para algunos teóricos lo interesante era dividir por tiempo. Y así escribieron sus libros, por ejemplo, Arnold Gesell. El primer libro que escribe se llama, aparte de embriología de la conducta y otros, el primer año de vida en el niño. Después, el segundo año de vida en el niño. Después, el niño de 2 a 5 años. Después, el niño de 5 a 10 años,
Son periodos arbitrarios para Gesell. Pudo haber sido el niño de 0 a 2, de 0 a 5, no importa. Esas son separaciones arbitrarias en función de una dimensión temporal. Y lo que hicieron fue inventar una serie de herramientas mamarrachas llamadas escalas del desarrollo. El niño de 0 a 1 año ya debe caminar al primer año de vida, por ejemplo. Ya debe, además de caminar, orientarse espacialmente hacia objetos de interés, la mamá, el papá, etc. El niño reconoce ciertas expresiones gestuales. Por ejemplo, las abuelitas, mamá, a ver, haz tu cara de chango, y el niño hace cara de chango. ¿Quién sabe si haga cara de chango? Pero basta con que le digan que haga la cara de chango y hace la cara de chango. ¿Comprende el lenguaje? No, porque le puede decir la mamá, ay, eres un pobre idiota, un pendejo, un imbécil, un animal, y no entiende y se ríe, como lo están haciendo ahorita ustedes. Lo que entiende es la carga tonal con la cual le hablan. El sistema auditivo entonces empieza a desarrollarse para establecer diferencia en dos tipos de información. En realidad somos seres informívoros. Metemos información, la consumimos y la transformamos. Y tenemos que transformar la información auditiva en dos cosas: las palabras y las cosas, dijera Michel Foucault en algún libro. ¿Por qué? Porque si un perro ladra, el niño debe reconocer que es un perro. Pero si le dicen mamá o papá, la palabra empieza a adquirir un sentido distinto en la vida del niño. Si ustedes se fijan, aquí no importa si es de 0 a 1 año, de 2 a 5, de 5 a 10, es una línea de análisis que voy a llamar el desarrollo del lenguaje y el pensamiento en el niño, que en algunos casos tiene que ver con la audición, porque el niño escucha las palabras que le hablan, aunque no las comprenda semánticamente, como lo acabo de decir. Esa es una línea de análisis, la línea del desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, tengo dos estrategias de aproximación. Una estrategia que voy a llamar estadial y una estrategia que voy a llamar procesual o de línea de desarrollo. La línea estadial no es la línea por etapas. El niño de 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10. ¿Por qué? Porque el corte no obedece al tiempo. ¿Por qué no obedece al tiempo? Porque no depende del tiempo. El tiempo no es el que garantiza las cosas, es la actividad del niño en su entorno. ¿Esto qué significa? Que si yo digo desarrollo de la primera infancia, desarrollo de la adolescencia y desarrollo de los adultos, estoy estableciendo arbitrariamente una psicología evolutiva que no está explicando nada. Lo que hace es describir qué pasa en la infancia, qué pasa en la adolescencia y qué pasa en los adultos. Pero hay una novela muy preciosa que se llama Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Sinué el egipcio es el primer médico egipcio que registra la historia. Sinué el egipcio era hijo de otro médico en Egipto, ya grande, y como Moisés fue abandonado en las aguas del Nilo, no porque fuera producto del pecado como Moisés, sino porque era sumamente pobre. Entonces, como no tenían que atenderlo, en una cesta calafiada de pez, fue hallada por este médico y su esposa y lo cuidaron como hijo propio. A la edad de 7 años le dijo su papá, Sinué, ya eres ahora sí un hombre, tienes que elegir tu profesión y a qué te vas a dedicar. Eso significa que en esa cultura a los 7 años un niño se convierte en hombre, en adulto. ¿Cuánto dura la infancia? También es arbitrario. Depende de cuestiones culturales, como en el caso de Sinué. A los 7 años ya tenía que decidir qué hacer con su vida. Ustedes a los 20 todavía tienen que pedir permiso para tener novio.
Nomás para que vean la diferencia de cuánto dura una etapa del desarrollo. Eso es arbitrario y culturalmente determinado. ¿Qué significa que es arbitrario? No que es equivocado o incorrecto, sino que no tiene una fundamentación lógica o psicológica. Responde al contexto cultural. Hay culturas donde a las niñas, a los 12 años, ya las están casando, porque ya están en edad, ya son núbiles, sería el terminejo correcto. Una mujer núbil es una mujer en edad casadera. A los 12 años ya las andan ofreciendo. Es decir, no como mercancía, sino en su contexto cultural. Entonces, ¿cuánto dura la infancia? ¿Cuánto dura la adultez? Ahora salen con cuestiones absurdas como adultos mayores y adultos menores, seguramente. Esa es la novela de Sinué el Egipcio. Hay varias ediciones, aparte de esta de Porrúa, de la colección Sepan Cuántos. Hay mejores ediciones, naturalmente, porque esa para leerla tienen microletras y las de Porrúa daban hueva, pero ahí nos hicimos muchos. Hay infancias más largas. De todas las infancias, la más larga es la humana. Un caballo al nacer, yo me acuerdo, había un comercial de cigarros Butch hace muchos años. Y salía en la televisión una chica con cara de angustia, porque su yegua iba a parir un potrillo, un pony. Pero la muy bruta, por ser guapa, no sabía qué hacer. Hasta que llega el vaquero con sus bototas puestas Butch, saca su cigarro Butch y hace parir a la yegua. Nace el potrillo, nace medio apentontado, ni en 5 minutos ya está corriendo. Ustedes no caminaron hasta el año y no corrían. Todavía los tenían que andar vigilando. Es decir, la infancia humana es tan prolongada por una razón histórica. Un psicólogo estadounidense que acaba de morir recientemente a la edad de 104 años, Jerome Seymour Brunner, escribió un artículo que se llama La inmadurez y sus usos. Ya se murió Brunner. Sí, acaba de morir muy recientemente. Y él se preguntaba, ¿qué ventajas te da la desventaja? O dicho en buen español, ¿qué ventajas te da esa inmadurez? Pues la primera ventaja es que no estás hecho al nacer como un caballo. Y el que ya está hecho al nacer, pues no tiene mucho que aprender. Ya nada más procesos de maduración y adelante el caballo camina, etcétera. El humano, un chimpancé a los 2 años ya está echando un desmadre impresionante y a los 5 años ya se está tirando con las chimpancés a más no poder. Y los bonobos ni digo, su actividad es tener hasta 60 actos sexuales por día. Y a eso se dedican los machos. Las hembras a cuidar al macho para que cumplan con su función. Ahí mandan las hembras, los machos obedecemos. Bueno, entre los bonobos, en realidad. Pero los humanos no. Los humanos tenemos que apropiarnos de algo que no viene con nosotros. A esos elementos que influyen en el desarrollo, la mayoría de los teóricos le llamaron factores del desarrollo. Los factores del desarrollo son 2. La maduración, esa aparece con el tiempo efectivamente, y el aprendizaje. La maduración, por ejemplo, en virtud de que todas son mujeres, aunque algunas a lo mejor les surgía ya menstruar, porque si no creían que eran niñas todavía. A algunas les surgía ya tener boobies, a otras les surge no tenerlas. En gusto se rompen géneros, pero les llega porque les llega. Y no tienen que angustiarse, les llega. A eso se le llama la maduración de los caracteres sexuales primarios, con los cuales no van determinadas las preferencias. La cuestión genética sobre la preferencia sexual no me voy a meter ahorita, pero los factores de maduración están vinculados con la herencia. En consecuencia, hablo ya de 3 nociones: etapas del desarrollo, la noción de desarrollo y la noción de factores del desarrollo. Los factores del desarrollo, sobre todo el aprendizaje, implica 2 cosas:
Cuando hablo de herencia o de lo innato, hablo de aquello con lo cual naces. Mientras que cuando hablo de lo adquirido, hablo de aquello que no naces y tienes que apropiarte del exterior. Son los dos factores fundamentales del desarrollo: maduración y aprendizaje. Hasta ahí estoy claro. Bueno, Enrique, sí, estamos en código libre de cuenta. sí. Tenemos en Zoom, cuando estamos fuera de cuenta, 40 minutos cada. nos quedan 3. ¿Te parece si reflotamos la llamada? Sí, no tengo problema. Bueno, muchas gracias. Mire, voy a cerrar esta llamada, abro una nueva e inmediatamente entran, por favor.